Sánchez, yo soy Laura. Estamos aquí en la UIC y vamos a comenzar con nuestro documental. Este documental está propuesto por Alberto Sánchez en la asignatura de trastornos. Pero antes vamos a conocer qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los trastornos de salud mental más complejo, severo, crónico, incapacitante que existe. Está caracterizada por ideas delirantes, alucinaciones, pensamientos y comportamientos desorganizados, comportamientos motores catatónicos y síntomas negativos y positivos. Es una enfermedad psiquiátrica poco común en los niños y es muy difícil de reconocer en las primeras etapas, aunque muchos estudios sugieren que es extraño que la esquizofrenia se inicie antes de los 6 años. La aparición de los síntomas psicóticos de la esquizofrenia suelen producirse en la mitad o en la última etapa de la adolescencia. Los datos estadísticos indican que el trastorno afecta al 1% de la población. Bueno, pues estamos aquí frente al Centro de Salud Vila, donde hemos conseguido concertar una entrevista con la psiquiatra Magdalena Valverde, la cual nos contará un poco más sobre este tema. Hola, buenos días, encantada. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es tu profesión aquí, qué es este servicio. Bueno, esta es la unidad de salud mental infanto-juvenil, que es la unidad específica que atiende a los problemas mentales de los niños y de los adolescentes hasta los 17 años. Y bueno, yo soy una de las psiquiatras infanto-juveniles que trabaja en esta unidad. Trabajo aquí desde hace 9 años y bueno, y soy psiquiatra especialista en infanto-juvenil. Vale, pues entonces nos has comentado que Luz Miel es un centro infanto-juvenil de salud mental y tu labor aquí especialmente es la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría infantil. Claro, la unidad está formada por 2 psicólogas, una trabajadora social, una enfermera y luego hasta ahora yo era la única psiquiatra y ahora se ha incorporado, pero a tiempo parcial, bueno, solo un día a la semana, otra psiquiatra infantil. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de esquizofrenia de una manera más visual. Paranoide. Tiene ideas delirantes, alucinaciones auditivas, ansiedad, ira, tendencia a discutir, aire de superioridad y no tiene un comportamiento natural. ¡Charles! ¡Mira al bebé! Falta una más. ¡No! ¡Ahora voy! Charles lo cuida, no pasa nada. No hay nadie aquí. Pobrecito. Charles lo cuida. No hay nadie aquí. ¿No puedes verlo? Porque es invisible. Yo puedo verlo por un químico que llegó a mi sangre cuando... Desorganizada. Utiliza un lenguaje y comportamiento desorganizado. ¿Por qué no me has ofrecido un trago? No sé exactamente lo que yo debería decir para que fueras a la cama conmigo. Pero si podemos asumir que lo dije, al fin y al cabo es solo un intercambio de fluidos. Podríamos ir directo al sexo. ¡Ay, qué dulce! ¡Vete a divertir solo, imbécil! Catatónica. Tiene una alteración motora que se puede presentar de diversas formas. Inmovilidad, actividad excesiva, mutismo, ecolalia, etc. No lo encuentro. Dios santo, John. Si fracaso, ¿qué me quedará? Ven, vamos a caminar. Tengo que hacer algo. John. Solo estoy mirando al vacío. John, es suficiente. Mirando hacia el muro. Pues si quieres hacerte daño, hazlo. Pero no hagas un caos. Adelante, hazlo. Pártete en 2 la cabeza. Deja eso. Mejor pártete la cabeza. Sí, hazlo. ¿Por qué no? Entiendo. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Indiferenciada. La persona padece otro tipo de síntomas diferentes a la paranoide, desorganizada y catatónica. Has estado aquí por 2 días. Ese Hansen publicó de nuevo. Yo no tengo tema para mi doctorado.
Velo positivamente, las ventanas lucen muy bien. Este es un equipo de fútbol. Estos son unas palomas que buscan migajas. Y esto es una mujer que persigue a un tipo que le quitó el bolso. Has dibujado un robo. Eso es raro. Donde hay competencia siempre hay perdedores. Residual. Provoca que la persona tenga constantemente manifestaciones negativas como tristeza, amargura, desaliento, angustia, etc. ¿Cuál es su problema? Mommy, save me. I'm right here, sweetie. I'm right here. Save me, Mommy. I'm right here. Save me. I am. We are. We are. Save me. Pull me. We are. We are. Pull me. We are. Pull me out. Pull me out. Who's here right now, Janny? 102nd and 12. And 12. So it's the three of them. And the numbers. And the numbers are here. Okay. Flounder, you climb up the walls. A Gianni le diagnosticaron esquizofrenia a los 6 años de edad. ¿También están los números? Look who it is. It's my 6. It's your 6? Que son cifras, pero tienen cualidades antropomórficas. Give me a 4, I'll squirt you. Ahora está un poco psicótica. Give me a 4, I'll squirt. También hay unas niñas. Está 24 horas. Daddy, I found 24 hours. Tienes una niña de 11 años. Y 80 horas, quien también es una niña de 11 años. Son las compañeras de juegos de Gianni. Les tuve miedo cuando supe quiénes eran. Pero ahora los veo como miembros indeseables de la familia a quienes nos visitan y a quienes debemos tolerar. No se conocen las causas de las alucinaciones en esquizofrénicos. ¿Y en infantil cómo la caracterizarías también? A ver, la esquizofrenia de inicio temprano es bastante poco frecuente. Normalmente la esquizofrenia, el inicio de la esquizofrenia es durante la adolescencia y lo que nosotros llamamos esquizofrenia prepuberal es muy poco frecuente y hay la esquizofrenia de inicio temprano que sería la que se inicia antes de los 15 años y luego la esquizofrenia de inicio muy temprano, very onset, que se dice, que sería antes de los 13 años de edad, ¿vale? Son muy poco frecuentes. Tienen algunas características sintomáticas particulares, como son, por ejemplo, pues que hay un periodo muy largo de lo que nosotros llamamos síntomas prodrómicos, es decir, síntomas que van como el anuncio, ¿no? Un poco así de que hay alguna alteración que se está gestando, pero no debuta, como suele debutar en la adolescencia, con ideas delirantes y un cuadro psicótico así muy florido, sino que esos síntomas prodrómicos tempranos y muy tempranos pues suelen caracterizarse más que nada por alteraciones en el curso del pensamiento, estar como más inhibido, más pasivo, más apático, cambios sutiles en el comportamiento, cierto aislamiento en algunas ocasiones. Esos son los síntomas prodrómicos muy tempranos. Cuando estos síntomas se manifiestan durante más de 3 meses, pues empiezan ya a tener un significado patológico que hay que evaluar y que hay que investigar. Luego los síntomas prodrómicos tempranos pues serían aquellos un poquito más específicos, como por ejemplo, aparte de estos trastornos del pensamiento y esta apatía, pues también empiezan a aparecer ciertos síntomas de suspicacia, desconfianza, pero poco estructurada respecto a los demás, comentarios acerca de que los niños se ríen en el colegio, o hablan a sus espaldas, o se meten con ellos, pero cosas poco elaboradas, ¿no? Que ambienten cierta crítica. Y bueno, también otros síntomas que suelen aparecer, aparte de esto, ideas de grandiosidad también, empiezan a pensar o a referir que son muy importantes, que son, bueno, que tienen cualidades muy especiales, que van a ser futbolistas o que van a ser personas muy importantes cuando sean más mayores.
y bueno, y cambios en el comportamiento, cierta desorganización en el comportamiento, cambios conductuales, etc. Luego aparecerían lo que llamamos los síntomas ya delirantes, que son normalmente cuando aparecen en los niños y en los prepúberes, son síntomas delirantes intermitentes, es decir, no se mantienen los síntomas delirantes a lo largo de mucho tiempo, sino que aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Es el cuadro de presentación más frecuente. De todas formas, decir que ante un cuadro en un niño de síntomas psicóticos, ideas delirantes o incluso alucinaciones auditivas, lo primero nunca es pensar en una esquizofrenia, sino que hay que pensar previamente en otras entidades patológicas, causas médicas, fármacos que pueda estar tomando antes que una esquizofrenia, porque ya te digo que la esquizofrenia de inicio temprano y muy temprano es bastante poco frecuente. ¿Y tratamiento que se les puede hacer? Bueno, cuando se diagnostica una esquizofrenia en un niño, el tratamiento, o sea, el primer escalón terapéutico siempre es los tratamientos antipsicóticos, los fármacos antipsicóticos, porque es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que tiene unas repercusiones, si no se trata, muy importantes, ¿de acuerdo? Que puede dejar unas secuelas muy graves si no se trata adecuadamente. Entonces, siempre el primer escalón terapéutico es el tratamiento antipsicótico, el antipsicótico de última generación, tipo risperidona o olanzapina, bueno. Y luego sí, también se hacen tratamientos que llamamos psicosociales, pues de psicoeducación por un lado, explicar lo que le ha pasado, qué tipo de trastorno es, por qué ocurre, cómo podemos tratarlo, cómo podemos estar atentos por si se empeora, por si tiene un brote y se empeora, y hablar también con la familia. Y luego, bueno, dependiendo de las características del niño y de las dificultades que presente, pues trabajar con él este tipo de dificultades más específicamente. ¿Se les interna? ¿Ha habido algún caso? Sí, bueno, a ver, depende del caso, evidentemente, también depende de la contención que la familia pueda ejercer. En general se intenta, por el bien del niño, no hacer un internamiento en un hospital psiquiátrico, porque es una cosa bastante traumática, es muy dura, además son pequeños, además lo están pasando muy mal, además que tienen que estar separados de sus familias, porque en las plantas de psiquiatría de infantiles la familia no puede estar. Entonces, bueno, se intenta a nivel ambulatorio manejarlo, bueno, pues como haga falta, ¿no? Pero sí que ha habido algunos casos en los que ha sido necesario el internamiento, pues porque o bien la familia no podía más, o bien realmente el niño corría un grave peligro de hacerse daño, de suicidarse o de hacer alguna cosa que pusiese muy en riesgo su vida. ¿Y cómo se les detectaron? ¿Se detectó estos trastornos, este trastorno? Bueno, pues principalmente la mayoría de ellos acuden derivados por el colegio o por el médico o por su pediatra, porque son niños que empiezan a tener comportamientos difíciles o comportamientos raros. A veces se escapan de casa, o sea, son niños que previamente han tenido más o menos lo que nosotros llamamos un ajuste premórbido normal, es decir, niños que se han manejado bastante bien, normales, sin grandes dificultades, y que de pronto, de forma más o menos brusca, no tiene por qué ser brusca en los niños, empiezan pues, a tener conductas disruptivas, que llamamos, por ejemplo, pues eso de escaparse de casa, o episodios de explosiones de agresividad en casa o en el colegio, o a veces sintomatología apática, cambios en el rendimiento escolar, niños que iban bien en el cole y de repente pues, pierden todo el interés, o a veces alteraciones cognitivas, niños que de repente iban bien y de pronto empiezan con problemas de atención muy graves, olvidan las cosas que aprenden. Entonces es a partir de aquí cuando se derivan. ¿Y qué podemos hacer desde la escuela si detectamos un niño con ese tipo de trastorno? Hombre, yo creo que desde la escuela lo que es muy importante, primero es tener una buena, yo creo que si fuese posible, bueno, tener una buena coordinación, por supuesto. Yo creo que si fuese posible sería muy importante que hiciésemos jornadas de formación a los profesores
y a las personas en general que trabajan en las escuelas, al personal, para los casos más graves pues aprender a detectarlos a tiempo. En la escuela básicamente primero poder detectarlos a tiempo y derivarlos, y luego una vez que está en tratamiento pues saber qué tipo de trastorno tienen, para que tampoco se creen como estigmas ni falsas así imágenes de bueno pues este niño es un esquizofrénico entonces quiere decir que puede matar a alguien, ese tipo de cosas que no son reales y que pueden hacer mucho daño a los niños. Hasta aquí ha llegado nuestro documental. Espero que os haya gustado y que tengáis más información sobre la esquizofrenia. Gracias, hasta pronto.